Venerable maestro Ravolú, cuando el maestro Judas de Cariot, en la obra El vuelo de la serpiente emplumada, dice: y el Mayab de los Andes sea pues la cuna de la nueva civilización, ¿qué quiso decir con ello? En realidad, aquí Latinoamérica está en los Andes y está llamado a la cuna de la civilización, o sea, de la parte espiritual. Está llamado a cumplir una gran misión, como lo cumplió Israel, por todo esto, Egipto. Así Israel, por bueno, ahora le tocó aquí a Latinoamérica, y eso es por eso que debemos, todo el mundo, los que intentamos este conocimiento, hacer grandes esfuerzos por el mejoramiento de nosotros y por impartir enseñanza lo más correcta que se pueda. Muchas gracias, venerable maestro. Venerable maestro Ravolú, sabemos de que el venerable maestro Samael Aun Weor dijo a fines de 1975 o principios de 1976 en México, que detrás del venerable maestro Samael solo estaba el venerable maestro Ravolú, y que detrás del venerable maestro Ravolú no había nadie. Y le agradeceríamos mucho que con sus propias palabras nos dijera aquí algo al respecto. Y pues hace unos años atrás, estaba trabajando yo, ya escogí mi camino y seguí pues trabajando, culminando la primera montaña, que es el recorrido que estoy haciendo primero. Recuerdo que estando yo en la primera montaña, miraba hacia la cima, y miraba yo al maestro Samael de una forma como un niñito, con su bastón, su vestidura blanca, culminando la segunda montaña, ya casi en la cúspide, y yo miraba para atrás, no había nadie, miraba para arriba, el maestro, y no había nadie más ahí. Eso lo presencié yo, que recuerdo yo que esa noche, caminando yo por ese camino que es demasiado fuerte y duro, sudaba yo frío, miraba para arriba al maestro, ya lo alcanzaba ya en el final de la segunda montaña. Yo abajo yo sabía que yo tengo que hacer este recorrido, pero no puedo correr, tengo que ir paso a paso para poder verdaderamente ir midiendo el paso y no irme a resbalar y caer. Muchas gracias, venerable maestro. Venerable maestro Ravolú, ¿nos podría decir sobre las semillas que usted está cultivando en la isla del Éxodo, si siguen teniendo posibilidad de germinar y de dar fruto? Bueno, en realidad la esperanza nunca la pierdo yo, jamás, que por eso se están haciendo esfuerzos y se está difundiendo enseñanza, porque hay semillas en realidad que están germinando y espero pues que darán sus frutos. De eso sí no lo dudo yo, porque tengo una fe y una esperanza muy grande. Por eso quiero que la gente me entiendan. Todo estudiante debe, si entra a esta enseñanza, debe volverse un completo revolucionario. O sea, aquí consigue o avanza esotéricamente el estudiante, pero aquel estudiante revolucionario, el pasivo, no consigue nada, pierde su tiempo. O sea que, por eso que a mí muy pocas personas me entienden, porque yo soy revolucionario en todo sentido, porque a mí me gusta el revolucionario también, y creo que todo el mundo se revolucione verdaderamente para ver que de esa revolución es que se va a salir para el éxodo. Si no hay revolución, no hay nada. Muchas gracias, venerable maestro.